Te animo a que durante este año tengas un cuaderno. Mira lo que te voy a pedir. Yo sé que estoy pidiendo mucho. Pero que tengas un cuaderno y que en el cuaderno anotes, por un lado, cuáles son las situaciones difíciles que estás viviendo, en el área que fuere. Salud, economía, ministerio, familia, no sé, en el área que fuere. Por otro lado, que en cada uno de esos sectores vos puedas anotar lo que Dios te va mostrando, de cuál es el propósito de Él, por lo cual de alguna manera ha permitido que eso suceda, que encuentres el propósito. Y la tercera columna, que anotes el milagro que Dios va a hacer. ¿Amén? ¿Me entendió lo que le digo? Un cuaderno donde en la hoja lo podés colocar en forma horizontal, vas a dividir en 3 casilleros. Primer casillero, ¿cuáles son tus peticiones frente a problemas, necesidades que estás viviendo? El segundo casillero, ¿qué es lo que Dios te está hablando a partir de lo que estás experimentando dentro de ese ambiente de necesidad? Y el tercer casillero, los milagros que Dios hace a partir de esa necesidad. ¿Está? ¿Lo entendió? Ay, la cara de alguno me asusta, parece que no. Alguien dijo que cuando nadie dice nada es porque entendió todo o porque no entendió nada. Pero usted tiene una cara inteligente. Habrán entendido todo, ¿amén? Así que hagamos eso y durante el año trabajemos porque, a ver, Dios sana. ¿Cuántos dicen amén? Pero en Cristo y en este tiempo de vivir en Él y manifestar a Él, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Inclusive la manera en que Cristo actuó estando en cuerpo humano era una manera. Ahora todo fue aún perfeccionado porque ese Cristo venció la muerte, resucitó, ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo y todo lo que era sombra y prototipo después de Pentecostés se hizo una realidad en nosotros. Amén. Yo no quiero que el Señor me sane porque me sane nomás. Yo no quiero que el Señor me prospere porque me prospere nomás. Yo no quiero que el Señor solucione un problema para tener un problema nada más solucionado. Yo creo que las cosas no suceden con un propósito. Entonces tengo que encontrar el propósito y entender que todas las cosas ayudan a bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien? Porque cuando yo encuentro el propósito, no solamente voy a estar agradecido a Dios por lo que Él hizo, sino que voy a estar más comprometido con Él. A 10 leprosos Jesús les sanó, uno volvió a agradecerle. Ahora, yo no sé si ese uno formó parte del grupo de los 120 que recibieron el Espíritu Santo, no sé. Porque una cosa es ser agradecido, otra cosa es estar comprometido. Ese hombre vino a agradecer, pero no sé hasta dónde se comprometió. Yo no quiero solamente ser agradecido por algo que Dios hizo, quiero ser una persona comprometida con Él, que lo hizo todo por mí. Entonces tengo que buscar en cada cosa que me acontece, bajo la permisión de Dios y bajo también los errores que yo mismo cometo. Porque hay cosas que suceden porque vos pecás, porque vos metés la pata, ¿sí o no? Agarrás y venís a 120 kilómetros en el pleno centro de la ciudad, pasás 10 semáforos rojos y te estampillás, ¿a quién le vas a culpar? ¿Al diablo? ¿A quién le vas a culpar? Es culpa tuya. Entonces hay cosas que suceden por culpa nuestra, hay cosas que suceden bajo la voluntad y permisión de la voluntad perfecta de Dios. Y entonces todo lo que me está sucediendo, yo tengo que sacar una enseñanza y un aprendizaje para corregir en lo que estoy viviendo mal, para entender los propósitos de Dios y entonces para recibir el milagro, ser agradecido, pero terminar siendo más
comprometido. Amén. Si yo pregunto, nadie levanta la mano, pero si yo pregunto, ¿cuántos son agradecidos? Yo sé que muchos van a levantar la mano. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos son comprometidos? Pienso, porque el mismo de la carne, pienso que habrá menos que levanten la mano. ¿Y cuál es el objetivo de las cosas que pasan en tu vida? Que vos y yo seamos más comprometidos con Él. Y en realidad, más rendidos a Él, para que Él se exprese mejor en nosotros. Amén. Así que haga esa tarea para este año. Y cuando terminamos el 31 de enero del 25 en el culto de acción de gracia, usted venga con su cuadernito. A agradecer, pero también a decirle al Señor, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Y eso le pasó a Job. Job no solamente tuvo problemas para encontrar el milagro. No solo perdió unos hijos para tener otros hijos, no solo perdió un ganado para tener el doble de ganado, no solo perdió el oro para tener el doble del oro. No solo eso, sino que él vivió todo eso para tener una mayor revelación del propósito de Dios para su vida. Antes de oídas la había oído, pero después de eso él comenzó a ver a Dios. Un mayor nivel de revelación. Mira al que está a tu lado y decirle, vos vivís bajo propósitos. Y todo lo que te acontece tiene un propósito. Amén. Ahora pregúntale, mírale así, pregúntale. Si estás al lado de un familiar, vas a tener más confianza. Si no, armate de coraje y pregúntale, decirle, ¿sabes cuál es el propósito? ¿Sabes? Bueno, no el domingo pasado, el antepasado que estuve, empezamos una serie de prédicas de enseñanza que le hemos titulado Manifestando la vida en Cristo, que lo habíamos ya presentado en el culto de acción de gracias como la palabra para este año en el cual vamos a tener que enfocarnos a full como iglesia. Y hoy quiero continuar el desarrollo de esa temática. Y les pido a Dios que a través del Espíritu Santo pueda traer en cada uno de nosotros revelación de lo que Cristo quiere mostrarse de Él en nosotros. Amén. Manifestando la vida en Cristo, habíamos hablado ese último domingo, el antepasado, de que la vida que tenemos puede desarrollarse desde dos ámbitos. Uno desde Adán, que es la carne, otro de Cristo, que es el nuevo hombre. Habíamos dicho que la vida en Adán es automática. Uno tiene que hacer esfuerzo, no tiene que hacer rendición ni entrega para que el Adán te surja. ¿Qué es el Adán? Toda la obra de la carne, todo lo que apartó al ser humano de Dios y sigue apartando y está en nosotros. Y hoy quiero profundizar un poquito sobre esto porque una de las cosas que sucede en el cristianismo es que muchos dicen una cosa, pero viven otra cosa. Se conoce en teoría, pero en la práctica no se la lleva a cabo. Qué triste que es esto, qué frustrante que es esto. Ahora, ¿cómo puedo hacer y cómo podés hacer para vivir la vida plena en Cristo? La vida de Cristo que está en ti, que pueda manifestarse. En cierta ocasión, una persona decía lo siguiente. Un cristiano decía, yo no creo que Dios deje al hombre sin voluntad. Yo creo, dice, de que el ser humano tiene que ponerse de acuerdo con Dios para vivir lo que Dios quiere que él viva. Escuche este pensamiento, puede ser el pensamiento de algunos. ¿Qué decía este hombre? Este hombre decía, yo no creo que Dios deje al hombre sin voluntad, sino que yo pienso que mi voluntad debe alinearse, debe ponerse de acuerdo a la voluntad de Dios,
para que mi voluntad viva la voluntad de Dios. No diga ni amén, ni tampoco diga que no es así, pero piense, para usted, ¿es así o no es así? Ese es el pensamiento de lo que es madurar como cristianos. Ahora yo pregunto, si mi voluntad se puede poner de acuerdo con la voluntad de Dios, la pregunta es, ¿para qué existió la cruz? Si Adán podía ponerse de acuerdo con Dios, ¿por qué fue echado del Edén? Si el ser humano podría ponerse de acuerdo con Dios, ¿por qué Jesús tuvo que venir a la tierra? Si el camino de mi vida plena en Cristo es que mi voluntad se ponga de acuerdo para vivir la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué vino Jesús? Si yo puedo hacerlo sin la necesidad de que Él intervenga. Y cuando vino Jesús, el objetivo de Jesús, ¿cuál fue? La salvación. ¿Y el medio cuál fue? La muerte. ¿Sabe para qué vino Jesús? Para morir en la cruz por nosotros. Él vino para morir. Cuando dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, no está diciendo que te lo puso en la tierra y después, sin que Él sufra, te lo sacó de la tierra. Él dice, ha dado. Y ahí está hablando de sufrimiento y está hablando de muerte. ¿Sabe por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Porque hay una naturaleza que debe morir. Mi yo no debe ponerse de acuerdo con Dios para obedecer a Dios. Mi yo debe, ¿qué debe? Morir. Cristo vino a la cruz para que una de las dos naturalezas muera. Decíamos que mi vida puede realizarse a partir de la naturaleza adánica que representa la carne, que representa a mi humanidad, al materialismo, a lo sensorial, a lo que veo, a lo que siento, a lo que deseo, a las motivaciones basadas en mi alma, en mi mente, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi voluntad, en el yo. Puedo desarrollar una vida fundamentada en eso o puedo desarrollarla en Cristo. Son dos fuentes, son dos fundamentos. Ahora bien, Cristo vino a morir en la cruz para que una de las dos muera y viva solamente la otra. Y la que debe morir es la naturaleza adánica. Quiero decirte que vos, tú, yo, nunca se va a poner de acuerdo con Dios. Ay, pastor, pero yo me puse de acuerdo, por eso vine aquí al culto. Pero, pastor, yo me puse de acuerdo, por eso acepté a Cristo. Mira, ¿sabe qué? Es el Espíritu Santo el que te atrajo, el que te convenció de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu el que te generó un nuevo nacimiento, porque no fuiste engendrado por voluntad de carne, sino que por el Espíritu. Tu carne, tu yo, lo bueno y lo malo, siempre, escúcheme bien esto, siempre va a estar en contra de Jesús. Va a estar en contra de Dios. Y el único camino, y eso lo vemos en la cruz, es que esa naturaleza debe morir para que gobierne plenamente en nosotros, ¿quién? Cristo. ¿Por qué hoy se siembran semillas que no germinan, palabras que no germinan? Porque se está sembrando este discurso.
que tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Y que la obra del Evangelio es lograr un yo mejorado. Cuando la obra del Evangelio es lograr que el yo muera para que Cristo viva en mí. Amén. Entonces la pregunta que la mayoría se hace es, ¿cómo experimentamos eso? No era ponerme de acuerdo, no era tratar yo, no era resistir yo. ¿Cómo me pongo de acuerdo para vivir la vida plena de Cristo en mí? ¿Cómo? ¿Cómo en realidad se forma esa vida? Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25. Romanos 7, 18 al 25. ¿Por qué hice esa introducción? Porque tenemos que primero saber quiénes somos para poder entonces funcionar como lo que somos. Amén. Repito, primero tenemos que saber quiénes somos para poder funcionar como lo que somos. Nosotros al nacer de nuevo no somos personas mejoradas, somos nuevas criaturas. Al nacer de nuevo no somos personas que tienen como objetivo vivir con esfuerzo propio una vida parecida a Jesús. Somos personas que tenemos el poder de la resurrección en nuestras vidas, por medio del cual tenemos que hacer que cada día la carne muera para que la vida plena en Cristo se manifieste a través de nosotros. No es que yo tengo que ponerme de acuerdo con el Señor, sino que yo tengo que rendirme y morir frente al Señor y el poder de la cruz. Este mensaje hoy muy poco se predica, porque hoy se habla de todo lo que adula, fortalece y trae bienestar al yo. Y se ha metido eso en la iglesia. Pero es un mensaje anticristo, antievangelio. El que quiere ser mi discípulo, niéguese, tome su cruz, muera cada día. Amén. Duele esto, ¿no? Mirá que está a tu lado y decirle, ay, ay, ay. Duele, sí, yo sé que duele. Pero más duele vivir una vida en una mentira. Vivir en una vida, en una frustración, donde está el poder de la resurrección por medio del Cristo resucitado en nosotros a través del Espíritu Santo, pero vivimos una vida mediocre, atado por la carne, por los deseos, por los pensamientos humanos, por los rencores, por los sentimientos, y vivimos una vida frustrada. Eso duele más. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículo 18? Dice el apóstol Pablo, y yo sé. Amén, qué interesante, ¿eh? Descubrió algo el apóstol. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y ahí él explica por qué. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos dicen, a mí me pasa lo mismo? ¿Es así o no? Hay gente que parece que no sabe de lo que estoy diciendo. Que parece que no viven esto. Yo creo que todos vivimos esto, ¿sí o no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate que no está hablando de demonios. Hermanos, como iglesia pentecostal, marquemos la diferencia. No está hablando de demonios. Porque a veces se ve demonio en toda esquina y en toda vida. Acá está hablando del pecado, está hablando de la carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, Cristo, me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros, la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí. Acá expresa Pablo su más grande frustración. Miserable de mí. Y se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo al pecado. La última frase. Con la mente sirvo a la ley de Dios, hombre interior, pero con la carne, naturaleza adánica, sirvo al pecado. ¿Y eso dónde está? En tu interior, en mi interior, en el interior de Pablo, en el interior de toda persona que ha nacido de nuevo. Hay un conflicto. Lo primero que tenemos que hacer para poder manifestar una vida en Cristo es identificar al enemigo. Eso es lo primero. El texto central que hemos leído nos dice la noticia. Pablo descubre dónde está el enemigo. El enemigo no está en el centro de la macumba, el enemigo no está en los hechiceros, el enemigo no está en maldiciones ancestrales. El enemigo, dice Pablo, que está en la carne que mora en él. La carne que mora en él, que le lleva a hacer aquello que no quiere. Ahí está el enemigo. Y le lleva a esa frustración que muchas veces vivimos como cristianos. Muchas veces frustración a tal punto que ya no sabemos cómo presentarnos delante de Dios para pedirle perdón. Conflictos matrimoniales que se repiten, carácter, iracundos que se expresan, dudas, pensamientos, celos, rencores que se manifiestan, lujuria que surge en la mente y en hábitos pecaminosos. El mal que mora en mí, el mal que mora en ti y que te lleva a una frustración porque sabes que está mal, sabes que es pecado, sabes que por allí no pasa la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios, pero terminas cayendo por ahí. Terminas transitando por ese camino. Terminas sintiendo lo que no tenés que sentir. Terminas hablando lo que no tenés que hablar. Terminas pensando lo que no tenés que pensar. Terminas diciendo lo que no tenés que decir. Y te propusiste muchas veces cambiar y has hecho esfuerzo y has orado y has ayunado y te has comprometido con algún ministerio. Y has leído devocionales, pero la frustración sigue, porque el mal sigue morando en ti. Y el apóstol Pablo, como muchos, manifiesta un estado de derrota frente a esa carne. Ahí está el enemigo. Descubrí, dice el apóstol Pablo, que hay una ley, que es la ley del pecado que mora en mí. Yo te pregunto, ¿identificaste al enemigo? Ese es tu enemigo. Ese es tu enemigo. Ahora, ese enemigo, la carne, vive en nosotros. ¿Dónde dijo el apóstol Pablo que mora la carne, el mal? Te repito el texto. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, sino el mal. ¿Dónde mora el mal? En mí.
O sea, nacemos con ese mal. Somos herederos de una naturaleza adámica pecadora. De Adán traemos esa herencia que tiende al pecado, de rebelarnos contra Dios. Por eso yo quiero decirte que el enemigo no está afuera. El enemigo está adentro de ti. Y no es un demonio, es la naturaleza adánica, es Adán. Es el tatarabuelo Adán presente, llevándote a rebelarte contra Dios. Identifiquemos al enemigo. Yo he visto gente que vive haciendo liberación, se les vive haciendo liberación y viven endemoniándose. Pero ¿sabe por qué? Porque nunca se atacó al verdadero enemigo. Se atacó a aquellos que operan porque este enemigo verdadero está presente y gobernando. Los demonios operan cuando la carne está vigente. Cuando la carne no está vigente y gobierna Cristo, el demonio, Satanás, no puede operar. Porque donde está la luz, las tinieblas desaparecen. Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Claro, ¿sabe qué pasa? Es más fácil echarle la culpa a un demonio que batallar contra la carne. Es más fácil buscar una oración instantánea que genere liberación antes que vivir un proceso de entrega y de rendición diaria donde cada día debo morir. El demonio puede entrar y salir de una vida, pero la carne siempre estará presente. ¿Entienden la diferencia? Entonces, si hemos identificado al enemigo, ¿cuál es el enemigo? La carne. Donde vos andes, va a estar la carne. Acá en este momento está la carne también. Estamos en un templo. ¿Y qué estaba en vos? La carne. ¿No te pasó a veces que estabas en el templo y te cruzó un pensamiento? Y si reprendo en el nombre de Jesús, ¿de dónde saliste? Y esa es la carne que está ahí. Le viste al hermano y dice, ay, ¿qué se hace? Vino con ropa nueva, mirá. La carne en el templo, sentadito ahí, algunos cantando y le miran, la carne. No hace falta estar en un centro macumba para que el enemigo empiece a influenciar. Está en ti, es la carne. Entonces, si identificamos al enemigo, número 1, número 2, debemos saber pelear la guerra. Yo te pregunto, si el enemigo está adentro, ¿la guerra dónde se libera? ¿Dónde se libra? Adentro. Lo primero que tenemos que saber es que la guerra se libra dentro de nosotros. La guerra no se libra afuera. Hay gente que dice, tenemos tantos problemas en el matrimonio. Pastor, venga a orar por la casa. En esa casa hay algo. Seguro que únjala con aceite. Yo vi pastores que bañaron casas con aceite y el matrimonio terminó divorciándose. Porque no estaba afuera, estaba adentro, estaba en el corazón de ese esposo, en el corazón de esa esposa. Estaba en la carne que gobernaba a ese hombre y en la carne que gobernaba a esa mujer. No estaba en las paredes de la casa. Usted dirá, ¿hay que hacer liberación? Sí, hay que hacer liberación. Es importante, es importante. Pero quiero decirte que cuando se hace liberación y la persona tiene la revelación de Cristo y permite que Cristo se manifieste y el nuevo hombre gobierne, chau Satanás. Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, pero la carne está vigente. La carne sigue. Recién dejarás de sentir su efecto cuando Cristo venga a buscarte y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Recién ahí.
O sea que tu enemigo no es el líder, no es el pastor, no es la suegra, no es el hermano, no son los musulmanes. Tu enemigo es la carne. Y si la guerra se libra con la carne, la guerra se libra adentro. Adentro. Vamos a analizar un poquito lo que los apóstoles mencionan respecto a esto. Los apóstoles hablan de lo primero y de lo segundo. Esa es una expresión que usan las cartas apostólicas. Hablan, por ejemplo, de la muerte y de la vida. Hablan de Adán y de Cristo. Siempre hablan de lo primero y de lo segundo. El Adán, la carne, es lo primero. Cristo es lo segundo, lo que vino para transformar, lo que vino para cambiar. ¿Vos qué naciste primero, espiritual o físicamente? Físicamente. O sea, primero, ¿qué nació en ti? La carne. Y después tuviste un encuentro real y verdadero con Cristo y naciste en el Espíritu. Lo primero y lo segundo. El primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, Jesús, espíritu vivificante. Si me pueden colocar ese texto en pantalla, 1 Corintios 15:45. Está diciendo el texto que el primer hombre, Adán, fue un alma viviente. Fue un alma viviente. Vos naciste como alma viviente. ¿Pegaste el llantito cuando el doctor te recibió? ¿Empezaste a alimentarte? Toda la familia contento. ¿Tú qué eras? ¿Yo qué era? ¿Yo qué soy? ¿Tú qué eres? Un alma viviente. Con sentidos, con un funcionamiento orgánico, emocional y psíquico, un alma viviente. Ese es el primer Adán. Así naciste. Esa es tu naturaleza de nacimiento. Lo primero. Pero ¿sabe qué? Dios desecha lo primero y Dios toma lo segundo. ¿Y qué es lo segundo? El hombre interior. Jesús, el segundo Adán. Ahora el segundo Adán dice que es un espíritu vivificante. Jesús no es un alma viviente, sino que Jesús es la misma vida. Ahora cuando tú naces de nuevo, ese alma viviente que eres tú, pasó a recibir un espíritu vivificante y tu naturaleza cambió. Y ahora está Cristo en ti. El hombre interior, la vida misma, se hizo uno con vos. Cuando naciste espiritualmente, el día que te rendiste a Jesús. Y ahora fue un espíritu vivificante que penetró en ti. Y ese espíritu vivificante te da vida. Y te da vida en abundancia, pero te da la vida que es Cristo. Ya no eres un alma solamente viviente. Ahora hay un espíritu vivificante dentro de ti, que es el mismo Cristo. Pero va a haber una lucha entre lo primero y lo segundo. Va a haber una lucha entre el Adán, alma viviente, y el Cristo, espíritu vivificante. Va a haber una lucha. La guerra está dentro nuestro. Hay dos naturalezas que son completamente opuestas, pero que coexisten. Y quiero decirte de que en toda la Biblia, desde Génesis en adelante, hay una figura de Cristo en este concepto que vamos a llamarle la ley del rechazo. Y la figura de Cristo está en esta idea, que Dios rechaza lo primero y acepta lo segundo.
Dios rechazó a Caín y aceptó a Abel. Dios rechazó a Esaú y aceptó a Jacob. Dios rechazó a Saúl y aceptó a David. Dios rechaza la carne, el Adán primero, y acepta a Cristo, el postrer Adán. ¿Me está entendiendo? Todos estos pasajes del Antiguo Testamento donde había un rechazo a lo primero y una aceptación de lo segundo por parte de Dios, era figura de la guerra que hay dentro tuyo hoy día, del conflicto que hay dentro tuyo hoy día, donde Dios está rechazando al hombre natural como alma viviente que se maneja con lo sensorial, lo emotivo, lo psíquico, nada más, lo material, para aceptar al hombre interior, al Cristo, al Espíritu vivificante que está en ti. Y así como en los ejemplos del Antiguo Testamento, que eran figuras, que eran sombras, siempre lo primero quería gobernar sobre lo segundo. Caín, que mató a Abel. Saúl, que quería matar a David. Eso pasa en ti y en mí. Lo primero, la carne quiere gobernar y quiere ejercer dominio sobre lo segundo, que es lo espiritual. Por eso, mi hermano querido, la guerra consiste en rechazar al primer Adán y aceptar a Jesús, al segundo Adán. Amén. Ahora, para rechazar esa naturaleza adánica, hay un texto que yo quiero que lo leamos. Mateo 11, 12. Y ya vamos a ir terminando. Mateo 11, 12. Dice el texto: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, apareció Jesús en Juan el Bautista. Desde los días en que él anunciaba al que iba a venir, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Nada tiene que ver con las guerras llamadas en la época medieval la Guerra Santa, nada que tiene que ver con los conflictos católicos versus protestantes, cristianos versus musulmanes. No tiene nada que ver con la violencia física. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, pero hay violencia. Y dice, y los violentos lo arrebatan. Yo te pregunto, ¿en qué lugar se sufre la mayor violencia de carácter espiritual? ¿Querés que te responda? En tu corazón, en tu alma, en nuestro interior. En nuestro interior se desata el mayor conflicto. Donde hay violencia, ahí sufre violencia. La carne es violenta contra tu naturaleza espiritual. El primer Adán, la carne, se levanta para querer recuperar la primogenitura y gobernar sobre el segundo Adán, que es Cristo. Y ahí sufre violencia. La violencia no está afuera, la violencia que dice que hay en el reino de Dios es adentro, en tu corazón. Pero dice el texto, pero los violentos lo arrebatan. Acá yo quiero decirte que para rechazar la naturaleza adánica, la carne, y vivir en la naturaleza de Cristo, hay que ser, ayúdenme, ¿hay que ser qué? Violentos. ¿Y qué es violencia? Es interrupción con decisión y con fuerza en algo para que la cosa cambie. Tú no puedes naturalizar tu carne. Tú no puedes justificar tu carne. Tú no puedes naturalizar a Adán. Tú no puedes justificar a Adán.
lo que pasa, pero yo soy así porque la injusticia lo cometió él. Estás naturalizando la carne. Lo que pasa es que acá nadie me reconoce. Hace años que estoy acá y nadie me reconoce. Estás justificando la carne. Le estás justificando a Adán. Estás actuando sin violencia. Estás permitiendo con tu aceptación que Adán gobierne. La Biblia dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Estamos hablando de todo lo que es carne. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y escuche esta última parte. Y vuestros miembros, si me ponen el texto, por favor, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Detengámonos en esa última partecita. Vuestros miembros como instrumento de justicia. ¿Instrumentos de qué? Toda tu vida tiene que ser instrumento de qué? De justicia. ¿Pero la justicia de quién? La de Cristo. Y ahí estamos en algo que a la carne no le gusta. Porque la carne no busca la justicia de Cristo, la carne busca su justicia. Cristo vino a morir siendo inocente por los malvados y a establecer una justicia que es totalmente distinta a la justicia que hasta ese momento era conocida. Y la justicia de Cristo es que el que paga es el inocente, no el culpable. Escúcheme bien, la justicia de Cristo es el que paga, es el inocente, no el culpable. Y cuando tú te colocas en la posición de inocente y buscas que pague un culpable, vos no estás siendo instrumento de justicia, estás siendo instrumento de Adán, de la carne. Porque la justicia de Adán paga al culpable, ojo por ojo, diente por diente. Pero en la justicia de Cristo paga el inocente por el culpable. Y la única manera para que en mi vida, si soy inocente, yo pague por el culpable, en mí tiene que reinar Cristo, porque mi carne eso no acepta. Y tu carne tampoco. Por eso tenemos que ser violentos, con decisión. Pero violentos ¿en qué sentido? No en decir, bueno, a partir de ahora esto no me va a pasar más. Carne desgraciada, te enfrento ahora. Vas a caer de nuevo. Es como aquel que dice, no voy a comer más chocolate y pasa adelante a una panadería y no voy a comer más las facturas y no voy a comer más y cuando te das cuenta está adentro comprando. ¿Saben en qué sentido tenemos que ser violentos? Tenemos que ser violentos para correr a la presencia de Dios. Tenemos que ser violentos para huir de esas pasiones e ir al lugar de la cruz. Y permitir que el poder del Espíritu Santo llene nuestras vidas para vencer y tener la victoria y la manifestación del Cristo real en nosotros. Tenemos que ser violentos contra la lujuria. La lujuria es deseo sexual que busca satisfacción por camino fuera del matrimonio y del amor conyugal. Lujuria es cuando lo sexual es dirigido por buscar satisfacción personal y no por el amor. Hay dos cosas que van a orientar tu vida sexual, la lujuria o el amor. La lujuria busca satisfacción propia, el amor busca el bien del otro en el ámbito del matrimonio. La lujuria se centraliza en vos y en encontrar deseos satisfechos. El amor se centraliza en Jesús y en el otro con el cual estás expresando ese amor. Que en este caso, en el ámbito sexual, es el esposo o la esposa. Jeremías 2:13 dice, porque dos males han hecho mi pueblo.
Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este es el mal de la humanidad. Busca satisfacer sus deseos y encontrar placer en cisternas, en fuentes de aguas rotas. Y dejaron de buscar placer en la fuente de agua viva que es Jesús. Y todo aquello en lo cual la persona encuentra placer que no es Jesús, es un placer que no satisface porque es una cisterna rota. La lujuria es una de ellas. Hay que ser violentos contra el amor al dinero. El amor al dinero es otra cisterna rota. Se deja a Dios para buscar dinero, porque no creen que Dios es fuente de agua viva, pero sí creen que el dinero le va a solucionar todos los problemas. Yo no estoy diciendo que está mal tener dinero, estoy diciendo amor al dinero. No hay problema con tener dinero, hay problema cuando el dinero te tiene. No hay problema con tener el dinero, hay problema cuando uno cree que en el dinero está la fuente de satisfacción de mi necesidad. Hay que ser violentos. Decíamos hoy la lujuria. ¿Sabe la cantidad de gente en las iglesias atado por la pornografía? Hombres casados atados por la pornografía, con los celulares, con las computadoras. La cantidad de jóvenes atados por la pornografía. Niños que han sido invadidos y no han tenido la revelación de Cristo como fuente de agua viva, y el diablo le presentó estas cisternas rotas y buscan placer ahí. Por eso hoy los matrimonios estables, 10 años de casado, que aguante, te dicen. El gran logro. ¿Por qué? Porque están buscando placer en cisternas rotas. Y no estoy hablando de mundanos, porque hoy lastimosamente el grado de divorcio en las iglesias es casi igual que afuera de las iglesias. El otro día vi una persona, me dice: pastor, yo me quiero casar, ¿usted me va a casar? Yo le digo: pues yo ya te casé. ¿Cómo querés que te case de nuevo? Si un día estuvimos juntos y vos dijiste: te seré fiel en la prosperidad y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, todos los días, mientras viva. Yo te pregunto, ¿ella murió? No. Yo no tengo cara de estar con vos y hacer otra promesa al Señor, le dije. Yo no te puedo volver a casar de nuevo. Cuando se fue a otra iglesia, otro le casó. Pero así estamos. Estamos haciendo guerra contra el demonio, pero el enemigo, que es la carne, está gobernando. Y no podemos manifestar una vida en Cristo, porque estamos manifestando una vida en Adán. Hay que ser violentos. ¿Estás batallando contra la lujuria? ¿Estás batallando contra el hábito de la pornografía? ¿Estás batallando contra la infidelidad matrimonial? ¿Estás batallando como soltero, teniendo relaciones sexuales antes de casarte? Corre a la presencia de Dios. Sé violento, no seas complaciente, no te justifiques, no sigas en esa postura. Sé violento, interrumpe ese andar, corre a la presencia de Dios, humíllate delante de Él, mira la cruz y que el poder que se desató en la cruz por medio del Espíritu Santo vivifique tu vida y que el Cristo que está en ti gobierne por sobre toda naturaleza adánica. Sé violento, busca ayuda, habla con alguien. Descubre el pecado, confiesa tu pecado, sé violento. Ríndete al Señor, llénate del Espíritu Santo, pero no justifiques. Hay que ser violento contra el buscar la aprobación del otro. La aprobación del otro es una cisterna. Es agüita que me hace sentir bien.
pero se escurre. Se deja la justicia de Dios, que es aún ser perseguido, hablando mentira de nosotros, y poder aún en esa circunstancia gozarnos porque está la fuente que es Cristo en nosotros, para buscar la cisterna de la aprobación. Y queremos que nos adulen, y queremos que nos reconozcan, y queremos que nos aprueben. Y en el trabajo queremos que nos aumenten el sueldo por eso, y queremos que esto, y queremos que aquello, y nos enojamos. Acá nadie te reconoce. En esta familia, si estoy o no estoy, será lo mismo. En esta iglesia, tantos años, y sigo siendo el porterito de siempre. Ningún otro lugar me dan. Estoy buscando que me reconozcan. Cisternas rotas me han dejado a mí fuente de agua viva y han buscado para sí cisternas rotas. Sé violento. Cuando empiezas a sentir eso, corre a la presencia de Dios. ¿Quién le reconoció a Jesús? ¿Quién le reconoció a Pablo? Si usted estudia, por favor hágalo en este año, estudie la vida de los apóstoles. ¿Quién fue reconocido? Lo maltrataron, lo persiguieron, terminaron todos como mártires. Pero ellos habían sido violentos contra la carne y corrían a Jesús. Y en Jesús encontraban la verdadera fuente de agua viva, que a pesar de las persecuciones, su placer, su bienestar no estaba en el reconocimiento de la gente, sino que estaba en el amor del amado y en el conocer a Jesús. Hay que ser violentos contra la autocompasión. Sinónimos de autocompasión son lástima de sí mismo, lamento. ¿Se acuerda cuando Pedro se acerca a Jesús y Jesús le dice: es necesario que el Hijo del Hombre muera, ¿Y qué le dice Pedro? Jesús, ten compasión de ti mismo, que eso no te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apartate delante de mí, sal delante de mí, Satanás. Hay un principio espiritual: si tú tienes autocompasión de ti, no tendrás compasión de los demás. Repito, si Cristo tenía autocompasión de Él, no iba a morir por nosotros. Y significa que no iba a tener compasión por nosotros. Cada vez que hay alguien que pretende ser un hijo de Dios y vive con autocompasión, no tendrá compasión por la gente. Y cuando Cristo gobierna y no Adán, cuando el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, gobierna, la autocompasión es crucificada. Hay que ser violentos contra la sospecha. ¿No ha escuchado usted algún cristiano decir: a mí me parece que fulano, yo sospecho que este tiene carita de bueno, pero... ¿Usted sabe que la sospecha es pecado? La Biblia dice que el amor todo lo cree. Cuando te aparecen sospechas, sugestiones, prejuicios de determinada persona, corre a los pies de Cristo. Eso es carne, eso es Adán. Corre. El amor todo lo cree. Pero ¿sabe por qué? Porque el amor es Cristo. Una perlita más. Usted sabe que el ser humano no puede amar. Usted y yo, como personas naturales, no tenemos amor. Hoy se llama amor a lo que la Biblia no llama amor. ¿A quién la Biblia llama amor? A Dios, porque Dios es amor. O sea que para que exista amor, ¿quién tiene que estar? Dios. Y no solamente tiene que estar, tiene que gobernar. Y usted dirá: pastor, pero yo conozco un matrimonio de 50 años de casados, no son cristianos los dos, nunca fueron a ninguna religión, ningún culto.
y se aprecian, disfrutaron la vida, ellos no tienen amor. ¿Sabe lo que la Biblia dice que ellos tienen? Afecto natural. El alma viviente desarrolla afecto natural y un alma viviente puede morir por afecto natural, puede matar por afecto natural. Pero el amor solamente en términos bíblicos, en términos escriturales, solamente está donde está Dios, porque Dios es amor. Hoy al pecado se llama amor. Vamos a hacer el amor, le dice el chico a la chica. ¿Y qué están haciendo? Fornicación, pecado. Se llama amor a lo que no es amor. La sospecha es fruto de Adán, es carne, hay que ser violentos. La presunción es fruto de la carne. ¿Qué es la presunción? Lo que yo supongo, lo que a mí me parece, lo que yo supongo de Dios, lo que yo supongo de una persona, lo que yo supongo del mundo, lo que yo supongo que deben ser las cosas. Yo quiero decirte, Adán, la naturaleza humana, tiene opiniones. Cristo, los hombres y mujeres espirituales, tienen discernimiento espiritual. Son dos cosas muy distintas. Opiniones hay muchas, verdad hay una sola. En la carne usted va a opinar, usted va a tener su posición de algo. En Cristo usted tendrá sabiduría espiritual y discernimiento espiritual. Nos llenamos de suposiciones. Yo creo que... Yo quiero decirte, la iglesia madura no opina. La iglesia madura tiene revelación de la palabra y obedece. La iglesia madura no se le necesita enseñar y no andan en debates de opiniones. La iglesia madura va a las Escrituras, se encuentra a Cristo y comienza a vivir a Cristo sin opinar, sino obedeciendo. Y termino con esto. Tenemos que ser violentos contra la indiferencia a las necesidades del otro. Tenemos que ser violentos contra las indiferencias a las necesidades del otro. Cuando decimos que cada uno se arregle, está operando Adán, está operando la carne. Hoy ofrendamos acá. ¿Usted sabe por qué se ofrenda? Mira lo que se dijo y no es así. Muchas veces se dijo esto: ofrendamos porque Dios necesita de tu ofrenda. Dios no necesita de tu ofrenda. Escúchame, Dios nunca está en la posición de beneficiario. Dios siempre está en la posición de benefactor. Este es un principio del reino. Dios no necesita nada de ti, nosotros necesitamos todo de Dios. Él no es beneficiado por vos en nada. Él es autosuficiente, Él vive independientemente de todo. Pero tú y yo necesitamos todo de Él y somos cada día y eternamente beneficiados por Él. Entonces, ¿por qué damos? ¿Por qué ofrendamos si Dios no necesita? ¿Sabe por qué ofrendamos? Porque la iglesia, ustedes y yo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién se da? Cristo se da. Cristo se da a sí mismo. Y cuando nosotros ofrendamos, nos estamos dando, Cristo se está dando a través de nosotros para sus propósitos, para sus fines. Y cuando tú no ofrendas, cuando tú nos diezmas, no has entendido esto. No has entendido que en ti está Cristo y Cristo se da a través de ti para que su propósito en la tierra persevere, perdure y avance. Hay que ser violentos cuando vemos que hay necesidad y no hacemos nada. Cuando hace rato no estamos haciendo una ofrenda de amor polenta, buena. Cuando siempre estamos esperando que reciban. Yo le dije ayer a Matías y a Rocío que no se preocupen por lo que va a venir, porque van a recibir. ¿Sabe por qué van a recibir? Porque dieron todo lo que tenían acá. Se van sin nada. Familia, lazos, amistad, vínculo,
iglesia, ministerio, hasta las suegras. Se dieron todo. Es un chiste, ¿no, Matías? Se dieron todo. Van a recibir todo. Cuando hay indiferencia a las necesidades, Cristo nos está dando a través de ti. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Señor, es tarde, le dijeron los discípulos, que vayan al pueblo a comprar para comer. Y Jesús le dijo, denle vosotros de comer. Ahora ellos tenían, pero Cristo se manifestó a través de ellos. Cristo quiere manifestarse al necesitado. Cristo quiere manifestarse a sus propósitos, pero la carne no quiere. ¿Y cuándo la carne no quiere? Cuando somos indiferentes a la necesidad del otro. Por eso hay que ser violento contra este sentimiento. Ay, que no me alcanza, ay, que no puedo. Siempre vamos a estar en ese discurso. Excepto unos pocos en el mundo, contados con los dedos de la mano, pueden decir, me alcanza y sobra. El resto andamos ahí. De dinero, pero a nosotros nos sobra todo en Cristo, porque tenemos a Cristo, pero dejamos que se manifieste. Para terminar, yo quiero hacer una parte práctica respecto a este último punto, de no ser indiferente a las necesidades del otro. Y no llego a terminar el mensaje. Lo único que quiero decirte que ser violento a cualquiera de estas cosas que mencioné de la carne significa ir a la intimidad con el Señor y llenarte del Espíritu Santo, y que el poder del Espíritu mate todo eso que hay en ti. Hay lujuria, ve corriendo a los pies del Señor. Hay autocompasión, ve corriendo. Estás buscando el reconocimiento de la gente, ve corriendo. Hay sospecha, ve corriendo. Hay suposiciones, ideas, opiniones, ve corriendo. Hay indiferencia a la necesidad de los demás, ve corriendo. Ve corriendo a la presencia del Señor y dile, Señor, acá estoy. Todo esto lo llevo a la cruz para que el poder de la crucifixión opere en mí. Quiero que vos gobiernes. Pero vamos a hacer algo. Yo quiero pedirle a Ricardo lo que te pedí hoy, un alfolí. Miren, por favor, usted me conoce. Dios me libre y guarde de usar algo para manipular. Pero sí entiendo que es propicio el momento para dejar una enseñanza práctica. Hay una necesidad. Ellos no me dijeron, pero yo sé que tiene todas sus necesidades propias de lo que significa el traslado a un lugar tan distante como Puebla, México. Matías, Rocío son parte nuestra y seguirán siendo parte nuestra, porque nosotros somos iglesia y ellos no se van de la iglesia, ellos dejan la congregación. Hay una necesidad y yo quiero que hoy seamos violentos contra la carne y que podamos traer aquí, en este lugar, una ofrenda por la necesidad de la familia Jones. Repito, ellos no me pidieron y yo no acostumbro a hacer, pero entiendo en este momento que Dios ha dirigido el mensaje para que actuemos en consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que de lo que has traído o de lo que puedes traer, en otro momento, porque Matías va a estar hasta hoy a la noche, vamos a estar en los dos cultos de la tarde, pero no seamos indiferentes. Y que le podamos pedir al Señor en el 2025, yo no quiero que Adán gobierne mi vida. Quiero que Cristo gobierne mi vida. Amén. ¿Qué te parece?